Vamos a ver la fecundación y la formación del cigoto. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Si querés tener acceso a más contenido, además de los videos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este video. Durante la fecundación, el material genético de una célula espermática haploide, es decir, de un espermatozoide, y de un ovocito secundario haploide, se unen en un único núcleo diploide. De los 200 millones de espermatozoides introducidos en la vagina, menos de 2 millones, es decir, menos del 1%, llegan al cuello del útero, y solo unos 200 lo hacen hasta el ovocito secundario. La fertilización ocurre en la trompa uterina o de falopio entre 12 y 24 horas después de la ovulación. El espermatozoide puede continuar viable durante unas 48 horas después de su entrada en la vagina, aunque el ovocito secundario es viable por solo 24 horas después de la ovulación. Por lo tanto, resulta más probable que se produzca la fecundación si el coito ocurre durante la ventana de 3 días, desde 2 días antes de la ovulación hasta un día después de la ovulación. Como podemos deducir, para que pueda ocurrir la fertilización, es necesario que los gametos tengan madurez morfológica, funcional y bioquímica, y que se reúnan en el lugar y el momento apropiados, por lo que una vez que son liberados de su gónada respectiva, han de ser transportados hasta la ampolla de las trompas uterinas, y en el trayecto deberán alcanzar el último periodo de maduración. Veamos cómo se produce este transporte de cada uno de los gametos, comenzando por el ovocito. Hacia la mitad del ciclo sexual de la mujer ocurre la ovulación, fenómeno que consiste en que un ovocito secundario es expulsado de un folículo maduro en el ovario. Este ovocito está detenido en la metafase 2 y es rodeado por la zona pelúcida y la corona radiada. Las trompas uterinas, durante el periodo periovulatorio y en respuesta a las concentraciones elevadas de estrógenos, responden con movimientos de barrido de sus fimbrias sobre la superficie ovárica, atrapando al ovocito cuando sale de su folículo. También presenta un aumento en los movimientos peristálticos y un incremento en la cantidad de cilios de sus células epiteliales. Todo ello interviene para llevar al ovocito hacia la luz tubárica, donde empezará la llegada de los espermatozoides capacitados a la porción ampular, que es el sitio habitual donde se lleva a cabo la fertilización. Como ya mencionamos, una vez que el ovocito ha sido liberado de su folículo, debe ser fertilizado antes de las 24 horas, o de lo contrario degenera y es destruido. Ahora pasemos a analizar el transporte de los espermatozoides. Los espermatozoides, para poder realizar la fertilización, deben desplazarse desde los túbulos seminíferos de los testículos del varón hasta las trompas uterinas de la mujer, lugar donde deberán encontrarse con el ovocito para que ocurra la fertilización. Cuando los espermatozoides son depositados en la vagina, el pH vaginal es de aproximadamente 4,3, medio inhóspito para los espermatozoides. Gracias a las propiedades amortiguadoras del semen, el pH vaginal es modificado y llevado hasta 7,2, lo que permite que una cantidad de espermatozoides sobreviva, aunque una parte de ellos muera, y de esta manera se inicia la reducción de la cantidad de espermatozoides que potencialmente alcanzarán el sitio donde ocurrirá la fertilización. Los espermatozoides nadan desde la vagina hasta el cuello uterino, gracias a los movimientos ondulantes de su cola, que está formada por un flagelo. El cuello uterino es una estructura de aproximadamente 2,5 centímetros de longitud, con una luz interna o canal cervical de escasos milímetros de diámetro, y cuya mucosa muestra múltiples invaginaciones, formando las llamadas criptas, que le confieren un aspecto arborescente. En las criptas se almacenará una parte de los espermatozoides, los cuales irán siendo liberados de manera paulatina.
Algunos autores sostienen que esa liberación puede prolongarse entre 48 y 72 horas después del coito. Entre los días 9 y 16 del ciclo sexual de la mujer, la consistencia del moco cervical es filante, llamada moco E, ya que su contenido de agua aumenta como respuesta a la acción de los estrógenos. Dicha consistencia favorece el tránsito de los espermatozoides hacia la luz uterina, aunque algunos espermatozoides no logran cruzar el cuello y por lo tanto su concentración continúa disminuyendo. Antes del día 9 y después del día 16 del ciclo, el moco presenta una consistencia espesa, llamada moco G, debido a la influencia de la progesterona. Esta consistencia del moco cervical dificulta o impide el paso a los espermatozoides. Una vez que los espermatozoides han cruzado el cuello uterino, llegan a la cavidad o luz del útero. El pasaje de los espermatozoides a través del resto del útero y hacia las trompas uterinas se produce gracias a las contracciones de las paredes de estos órganos. Se cree que las prostaglandinas del semen estimulan la motilidad uterina durante el coito y ayudan al movimiento de los espermatozoides a través del útero y hacia las trompas. Durante el transporte intrauterino, la concentración de espermatozoides sigue disminuyendo. Una vez que han alcanzado el fondo uterino, se dirigen hacia las trompas uterinas, y aunque la mayoría de ellos siguen el camino hacia el lado donde ha ocurrido la ovulación, algunos otros se pierden al desplazarse hacia el lado opuesto. Desde que los espermatozoides se ponen en contacto con el tejido genital femenino, experimentan un fenómeno indispensable para la fertilización, la llamada capacitación, que toma alrededor de 7 horas. Durante este tiempo dentro del aparato reproductor femenino, principalmente en las trompas, el espermatozoide sufre una serie de cambios funcionales que hacen que la cola se mueva con más fuerza y la membrana plasmática se prepare para fusionarse con la del ovocito. Durante el periodo de capacitación, los espermatozoides son activados por las secreciones del tracto femenino, que ayudan a eliminar el colesterol, las glucoproteínas y las proteínas de la membrana plasmática que rodea la cabeza del espermatozoide. Solo los espermatozoides capacitados pueden ser atraídos y responder a los factores químicos producidos por las células que rodean al ovocito liberado. Es decir, que es mediante la capacitación que los espermatozoides se tornan fertilizantes. Para que se produzca la fecundación, la célula espermática debe penetrar 2 capas: la corona radiada, células de la granulosa que rodean al ovocito secundario, y la zona pelúcida, capa clara de glucoproteínas entre la corona radiada y la membrana plasmática del ovocito. El acrosoma, una estructura en forma de casco que cubre la cabeza del espermatozoide, contiene enzimas. Las enzimas del acrosoma y los fuertes movimientos de la cola del espermatozoide lo ayudan a penetrar en las células de la corona radiada y entrar en contacto con la zona pelúcida. Una de las glucoproteínas de esta zona, la llamada ZP3, actúa como receptor de los espermatozoides. Se une a proteínas específicas de la membrana de la cabeza del espermatozoide y desencadena la reacción acrosómica, que es básicamente una reacción de exocitosis que libera el contenido del acrosoma. Las enzimas acrosómicas digieren un trayecto en la zona pelúcida y la cola empuja la célula espermática hacia dentro del ovocito. Si bien muchos espermatozoides se unen con moléculas de ZP3 y sufren reacciones acrosómicas, solo el primero que penetra la zona pelúcida completa y llega a la membrana plasmática del ovocito se fusiona con ella. Una vez que un espermatozoide ha realizado la fertilización, se desencadenan 2 mecanismos o bloqueos para evitar que penetre otro espermatozoide al interior del ovocito. En pocos segundos, la membrana celular del ovocito se despolariza, lo que actúa como bloqueo rápido de la polispermia, ya que el ovocito despolarizado es incapaz de fusionarse con otro espermatozoide. La despolarización también desencadena la liberación intracelular de iones de calcio, que estimulan la exocitosis de vesículas secretoras del ovocito. Las moléculas liberadas por exocitosis
inactivan AZP3 y endurecen la zona pelúcida. Estos sucesos se conocen como bloqueo lento de la polispermia. Una vez que un espermatozoide ingresó en un ovocito secundario, primero se completa la meiosis 2. El ovocito se divide en un óvulo más grande, llamado huevo maduro, y un segundo cuerpo polar más pequeño que se fragmenta y se desintegra. El núcleo ubicado en la cabeza del espermatozoide forma el pronúcleo masculino. El núcleo del óvulo fecundado forma el pronúcleo femenino. Así, los pronúcleos masculino y femenino formados se fusionan y producen un único núcleo diploide, por un proceso llamado singamia. De este modo, la fusión de los pronúcleos haploides restaura el número diploide de 46 cromosomas. El huevo fecundado se denomina cigoto. Como resultado de la fertilización se logra la anfimixis, es decir, la mezcla de los cromosomas paternos y maternos, dando lugar a un nuevo ser único, ya que la recombinación genética ocurrida durante la meiosis origina cromosomas diferentes a los de los padres. Así, se produce la formación del huevo o cigoto y la reactivación metabólica del huevo, que permite la segmentación y la formación inicial del embrión. Además, se produce la determinación genética del sexo, femenino si el espermatozoide presentaba el cromosoma sexual X o masculino si portaba el cromosoma Y. Una vez ocurrida la fertilización, comienza el transporte del cigoto por el oviducto en dirección hacia el útero, rápido al principio y más lento después. Mientras avanza, durante 24 a 30 horas después de la fertilización, completa su primera división de segmentación, que es una división mitótica, la cual da como resultado la formación de los dos primeros blastómeros, que son células totipotenciales, cada uno de aproximadamente la mitad del volumen del cigoto y contenidos dentro de la zona pelúcida. Las divisiones de segmentación continuarán y serán ligeramente asincrónicas. Analizaremos esto con más detalle en el próximo video de esta serie, donde vamos a ver lo que ocurre en la primera semana de desarrollo prenatal. Si este video te gustó, por favor dale like o déjame un súper gracias, y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para tener a mano mucha más información. Si querés apoyar al canal y tener acceso a más contenido, además de los videos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este video. Te invito a seguir aprendiendo, porque lo que sabes influencia tu destino.